Uno de los campos de acción del programa de literatura es la gestión del patrimonio literario. En este campo aspiramos a que el estudiante pueda proponer proyectos de recuperación, difusión y valoración de obras literarias de autores regionales que permitan la preservación del patrimonio literario. Desde esta casa emblemática y adquirida recientemente por la Universidad La Casona UNAP, les doy la más cordial bienvenida a esta tercera lección inaugural y los invito para que lean y compartan el texto que el profesor Juan Diego Serrano Durán nos comparte alrededor de sus reflexiones en torno al patrimonio literario, de una manera ficcionada a través de un cuento maravilloso. El profesor Serrano nos invita a caminar por esta senda de la preservación del patrimonio literario. Sean todos bienvenidos. Robert Scarpit, en su libro Sociología de la Literatura, escrito para 1958 en francés y publicado en castellano en 1968, dijo lo siguiente: la historia literaria se ha ceñido durante siglos, y a menudo se ciñe todavía demasiado, al solo estudio de los hombres y de las obras, de la biografía espiritual y el comentario textual, considerando el contexto colectivo como una especie de decorado, de adorno abandonado de las consideraciones de la historiografía política. La ausencia de una perspectiva sociológica es sensible, aún en los mejores manuales de historia literaria. Él, profesor francés vinculado a la corriente literaria que tanto nos enseñó en materia crítica e historiográfica, consideraba el estudio de la literatura en sus componentes clásicos, es decir, la escritura, la edición, la crítica y el consumo, vinculado estrechamente al entorno social que la rodeaba. Él consideraba que los escritores eran creadores, que los libros eran obras y que los lectores eran público, y en esas tres dimensiones, jugando, siempre se vinculaba a la literatura. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se desconectan estas tres visiones o estas tres dimensiones, escritores, libros y lectores? Se puede decir que desde el siglo XVIII se planteó que había un gran problema, y era que la literatura como tal se oponía a lo que era el público. Es decir, el público era considerado una especie de doblete de pueblo o de plebe. Entonces, desde el momento se intentó muy fuertemente y se trabajó muy fuertemente en el mundo porque la literatura pasara a ser un hecho social, es decir, para que pasara a ser un evento cotidiano. Desde ese momento, o el resultado, fue la literatura moderna como tal y la gran tribuna periódica y editorial que conocemos hoy en día. Pero entonces, hecho esto, existe un problema, y es en el que vivimos actualmente, y la literatura es de nuevo una aristocracia, y es posiblemente que lo sea desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista social, puesto que hemos perdido ciertamente algún nivel de conciencia. Entonces, aquí es cuando nos paramos y nos preguntamos, ¿qué es el patrimonio? ¿Qué podemos hablar del patrimonio? El patrimonio se puede decir que es literatura, ya no como alta cultura, sino como una consideración de que la alta cultura literaria también tiene que ver con los eventos altivos de la vida cotidiana, y mucho de ello tiene que ver con la escritura literaria, y la escritura literaria en órdenes menores, ya no del patrimonio universal, sino del patrimonio de nuestra lengua, el patrimonio continental o el patrimonio también regional y local, que es a lo que nos referiremos en esta lección. Estimados estudiantes del programa de literatura y allegados al programa de literatura virtual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en esta lección inaugural los queremos invitar a que reflexionen sobre el patrimonio literario o la gestión del patrimonio cultural literario. Patrimonio, como tal, es una palabra de uso reciente. Tiene que ver mucho con el mundo de la posguerra mundial y de cómo mediante Naciones Unidas se promulgaron los derechos sociales y económicos que llevaron a hablar del patrimonio como un concepto
administrativo y político. Pero cuando hablamos de patrimonio literario, la literatura ofrece algo mucho más añejo. El patrimonio literario tiene que ver mucho con el origen de la literatura misma y, por supuesto, con la imprenta, especialmente con la imprenta, puesto que, pregúntense, ¿cuántos literatos han vivido en su tiempo el éxito y el gozo de su literatura? Digamos que muy pocos. El escritor como tal es una persona que puede sufrir de abandono, puede morir de pobreza o puede morir también de tristeza, y por eso sus obras y cómo las redescubrimos a través de la imprenta y las ponemos de nuevo hacia un público es casi que el arte del patrimonio y está vinculado al origen de la literatura misma. Por eso, la palabra rescate en vez de gestión es la palabra que utilizaremos. Ya no podemos hablar de gestión como una palabra que se defiende sola, sino el rescate como aquella contradicción que nos permite hablar del patrimonio como algo que debemos descubrir. En el texto que acompaña la presente presentación, veremos en un formato de texto liviano, en un formato de relato o de charla informal entre dos personas, trataremos de ahondar más allá del patrimonio o a profundizar más allá del patrimonio, trataremos de ahondar todas aquellas cuestiones, paradigmas, problemas y contradicciones que nos llevan a pensar en quién hace este tipo de trabajo de gestión del patrimonio literario y, por supuesto, para llegar a la finalidad misma, que es cómo el entorno que nos rodea, cómo lo local, cómo el lenguaje cotidiano y cómo las circunstancias de segundo orden en la literatura tienen que ver también con la dignidad y cuán digno puede resultar rescatarlas. Y bienvenidos sean a esta lección inaugural. Muchas gracias.